Quiero compartir uno de los retos más extraordinarios en el crecimiento de tu relación con Dios, y es el manejo de la adversidad. Mucha gente, ¿verdad?, se acerca y me consulta: doctor, ¿por qué Dios no me saca el guante de la cara? ¿Alguna vez usted ha escuchado esa expresión o ha tenido ese pensamiento? Pues cuando usted tiene la vocación o la determinación de tener una relación más cercana con Dios, uno de los principios que usted tiene que tener bien claro es el hecho de que usted tenga una relación con Dios no lo va a liberar de experimentar adversidades y pruebas. Inclusive Cristo advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Por qué menciono esto? Porque algunas personas interpretan que si yo soy lo suficientemente obediente a Dios, le busco continuamente, oro lo suficiente, esta entrega y este devocional me puede liberar o inmunizar de los episodios de adversidad o crisis. ¿Y por qué esto es importante que usted lo medite y lo contemple? Porque hay una sabiduría, hay un crecimiento, hay una sanidad, hay una liberación en la forma en cómo usted responde a la crisis. Si usted no tiene la oportunidad de responder de manera adecuada en la crisis va a tener gobierno y dominio sobre tu estilo de vida. Y es por eso que la exhortación que quiero compartir con ustedes hoy la titulé ¿Dónde está Dios en mi crisis? ¿Cómo yo aprendo a conquistar ese sentimiento de desamparo que algunos de nosotros sufrimos en la adversidad? Y esto es bien importante que usted lo medite, porque mire el sentimiento que acabo de describir: desamparo. El desamparo es un estado de soledad, es un estado de separación, es un estado de vulnerabilidad que si yo no lo enfrento y lo confronto de manera adecuada puede trastornar mi relación espiritual con Dios. Porque si usted se da la oportunidad de meditar en los postulados del carácter de Dios acerca de la prueba o la adversidad, usted tiene que tener claro, mejor que yo, que en la crisis o en la adversidad Dios nunca está ausente. Por ejemplo, si usted es de los individuos que condiciona enfrentar una adversidad y para poder evidenciar o garantizar de que Dios está conmigo, me tiene que hablar, o yo tengo que experimentar la presencia de Dios, o esos ríos de agua viva que la Escritura describe, me puedo posicionar en una situación bien delicada, porque hay adversidades y crisis que Dios permite en nuestra vida, donde el silencio de Dios es parte instrumental de este crecimiento. Así que si usted resultara ser un creyente sensorial, o sea, un creyente carismático, lo cual no me opongo en ninguna manera, yo también tengo mi carisma, solo que no nos conviene depender de ello, porque hay crisis y adversidades que Dios va a permitir en tu vida, donde ese espíritu, donde ese sentimiento de desamparo y desolación va a tocar la puerta, y si usted la abre, el proceso te vulnerabiliza. Por eso quiero dejar bien claro en esta tarde: no importa la adversidad que usted esté enfrentando, sufriendo, experimentando, o inclusive usted interprete no tener recursos para poder manejarla, Dios está presente, Dios te va a potencializar. Nada ha ocurrido sin el consentimiento del Señor. Dale un aplauso al Señor.
Por eso elegí la escritura en el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 1 al 5, donde el apóstol inspirado por el Espíritu Santo regala esta exhortación. Mire cómo menciona, diciendo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Diga conmigo: paciencia. Yo sé que ya no la va a pedir, así que tranquilo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto, cabal, sin que te falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que va a dar abundantemente la sabiduría y sin reproche, y le será dada. Si yo vuelvo y revisito esta escritura y la tengo que resumir de una manera clara para usted, ¿qué es lo que Dios me quiere comunicar? Yo encuentro 3 principios bien importantes que le hace bien usted guardar en su corazón. Lo primero, ante la adversidad Dios demanda un cambio de actitud. En vez de yo vulnerabilizarme, que me lleve a la victimización, al estado de impotencia, el cambio de actitud que el Espíritu Santo invita es potencializarme en la crisis. ¿Qué significa? Yo me tengo que regocijar. Diga conmigo: regocijar. Mire, clínicamente y psiquiátricamente, un psiquiatra, un psicólogo, lo ve usted regocijándose en medio de una crisis, él va a pensar que usted está psicótico. Pero si usted es una persona espiritual, como yo sé que todos aquí son espirituales, entienden el mensaje que hay detrás de esta escritura. Que significa, cuando la escritura solicita que nos regocijemos ante diversas pruebas, lo primero, padecer y sufrir por Cristo es un privilegio. Vuelvo y lo repito porque usted no me escuchó. Usted puede creer en Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero padecer por la causa de Cristo, o sea, estoy hablando de que para que usted enfrente este episodio, Dios tiene que dar el permiso. Y en el momento que Dios da el permiso, usted experimentar padecimientos es un privilegio. Dios le está concediendo el privilegio no solamente de creer, sino también de padecer. Porque la persona que Dios le da el privilegio de padecer, enfrentar esos episodios, está operando bajo una unción bien particular. Está siendo cuidado, protegido, asistido, subsidiado, sustentado, bendecido por el Creador. O sea que la adversidad que usted pueda sufrir, sea económica, de salud, relacional, espiritual, existencial, contra los apetitos de la carne, inclusive contra el pecado, ninguno de ellos está ausente de este auxilio. Es más, voy más lejos. Cuando yo medito en esta escritura, yo veo como un Pedro, el cual el mismo Satanás, pidiéndole a Dios, quiero zarandearlo. Ese tipo no está sincero en la relación contigo. Él es un excelente religioso, pero no es una persona espiritual. Y usted ve que en muchas ocasiones, según el mismo Cristo relata, pidió y solicitó a Pedro para zarandearlo y nunca se le otorgó permiso, hasta el momento que el mismo Dios entendió: esta crisis en particular va a ser beneficiosa para promover el reino en la vida y en el carácter de Pedro. Porque en el crecimiento de Pedro llegó un momento donde, esto es una de las declaraciones que Cristo continuamente declaraba: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. ¿Sabía usted que usted puede tener conocimiento y ser ciego? ¿Puede tener religión y no poder discernir?
La Escritura inclusive advierte que el velo del Evangelio no es quitado, esa revelación usted no la puede recibir y que el diablo engaña a multitudes de personas a menos que Cristo no levante ese velo. Y usted ve cómo entonces Cristo le advierte: Simón, Simón, han pedido tu vida para zarandearte como trigo, y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué significa? Voy a dar permiso a la adversidad que se acerca y vas a poder prevalecer sobre ella. Yo no le voy a contar la historia porque usted sabe lo que ocurrió. Pero el Pedro, antes de que cantara el gallo, al que luego, después del gallo, no es el mismo Pedro. Lo mismo te digo a ti. El hombre y la mujer antes de esa prueba y luego de esta prueba no vas a ser la misma persona. Así que si yo lo resumiría en estos tres principios. Un cambio de actitud. Diga conmigo, cambio de actitud. Segundo, un cambio de cómo manejo el conflicto. Y tercero, y aún más importante, la Escritura dice: si yo no logro discernir por qué Dios está permitiendo la crisis que estoy enfrentando, porque le voy a ser bien honesto, algunos de ustedes piensan, interpretan: doctor, es que la crisis que yo estoy experimentando en este momento, me la busqué yo. Como dice el sonsonete puertorriqueño, yo soy el causante de las penas mías. Pues déjeme advertirle, aún Dios hace provisión a favor suyo de los errores que tú y yo cometemos. Nada se pierde en el proceso. Pero la revelación es: si tú no logras discernir, poder comprender, entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, tú puedes acudir a Dios y pedirle sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Porque la mejor mediación que usted pueda hacer en medio de una crisis es consultar a Dios. No vaya a ser que usted haga como Job y se consuele con 3 amigos que son peores que enemigos. Dios mismo está declarando en Santiago: tú no logras entender el porqué de la adversidad, por qué estoy permitiendo esto, te doy permiso a venir donde mí, pedir sabiduría, te voy a dar la sabiduría, te voy a dar el discernimiento. ¿Y sabe qué dice ahí? Te la va a dar en abundancia, es lo primero. Y segundo, lo más importante, te la va a dar sin reproche. ¿Sabe lo que significa eso? Dios te va a regalar sabiduría, discernimiento, y no te va a cuestionar cómo la vas a utilizar y aplicar. Y usted dirá: pero ¿por qué Dios me va a potencializar de esta manera sin responsabilidad? Sí, la responsabilidad es: te voy a dar la sabiduría, pero tú vas a decidir cómo la vas a utilizar. Porque hay gente que sabe la causa de la prueba, Dios se lo ha revelado, pero eso no es garantía de que van a asumir el proceso. Eso no es garantía que lo vayan a manejar adecuadamente. Hasta aquí, ¿van entendiendo la introducción? Así que muchos de nosotros tenemos que tener bien claro de que Dios utiliza la crisis y la adversidad para transformar nuestra experiencia personal con Él. Hay 2 renglones bien importantes que Dios utiliza en la adversidad. La adversidad evidencia 2 cosas: mi sistema de creencias verdadero, lo que usted llama el inconsciente, y cómo yo manejo la adversidad. ¿Sabía usted que cuando las cosas le van a bien a usted, o como usted espera, su sistema de creencias es muy diferente a cuando hay estrés y presión? ¿Usted quiere saber cómo verdaderamente está su relación, dónde se encuentra y dónde hay oportunidad para crecimiento? Dios utiliza la adversidad en nuestras vidas para evidenciar esos episodios. La crisis y la adversidad va a sacar a la luz
mi verdadero sistema de creencias, porque las creencias son las que producen actitud, las creencias son las que producen estilo de vida, las creencias son las que producen manejos y respuestas ante la adversidad. Por eso usted no puede hacer cambios en su estilo de vida si primero no ocurre un cambio en el sistema de creencias. Porque cuando yo cambio conducta, pero no cambio mente, eso es legalismo, eso es mascarilla, eso es religiosidad, eso me hace daño. Pero cuando yo cambio la mente, cambio el corazón, y con el cambio de corazón hay un cambio de estilo de vida, hay un cambio de conducta, hay un cambio de comportamiento. Y por eso Jesús era bien enfático en su ministerio: no se ocupen de limpiar el vaso por fuera, límpienlo por dentro, porque el vaso limpio por dentro, lo de afuera también sale limpio. Así que la religión versus el reino de Dios entran en colisión en estas dos mentalidades, porque la religión trabaja una conversión rápida, una conversión inmediata, una conversión superficial, y lleva a la persona a que se tome una máscara, tome una identidad sin haber trabajado la estructura interna. Y por el otro lado, el reino de Dios, el Espíritu Santo, a través de adversidad o prueba, desarma al individuo de toda esa armadura oxidada, de toda esa coraza, para potencializarlo en el Espíritu de Dios. Déjeme darle unos cuantos ejemplos para que vaya entendiendo y comprendiendo, porque si usted le puede dar otra visión a la adversidad que está enfrentando, cuando terminemos esta intervención, usted va a poder gloriarse, va a poder regocijarse en medio de su adversidad. Pero yo no me puedo regocijar en mi adversidad si yo no le entiendo el propósito, si yo no veo la intención divina, y si yo no tengo claro cómo Dios opera en medio de esa adversidad. Lo que quiero dejar bien claro en esta tarde: el hecho de usted conocer que ya Dios está en control de tu adversidad, Dios está en control en medio de tu tormenta, Dios está en control en medio de tu crisis, ya es un tema suficiente para regocijarnos. No estamos tan desamparados como el enemigo te quiere hacer pensar. Déjeme darle ejemplos, porque vuelvo y lo oriento. Dios utiliza la adversidad para cambiar nuestro sistema de creencias y cambiar cómo manejamos la adversidad. Un ejemplo: si yo creo que Dios no contesta mi plegaria como yo deseo, esa creencia me puede llevar a experimentar sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento? Pues yo voy a creer que Dios me falló, Dios no me escuchó, o Él no le importa mi necesidad. Si se da cuenta, la persona se acerca a Dios con una solicitud: Señor, yo necesito esto, necesito esta provisión, necesito esta respuesta, necesito esta solución. Pero ¿y si resulta que Dios tiene otro recurso para atender esa adversidad? ¿Qué pasaría si Dios no cambia a la otra persona que tú estás pidiendo? Señor, cambia a mi patrono, cambia a mi familiar, cambia esa situación en el trabajo, cambia esa situación en la iglesia, cambia esta situación que yo estoy sufriendo. Y el verdadero proceso que Dios está permitiendo, camina el proceso y saluda tu milagro sin haberlo visto. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el sufrimiento? Yo voy con una idea, voy con una expectativa, y a esa expectativa no cumplirse, yo interpreto: Dios no contestó como yo quería, como yo necesitaba, me aflijo, sufro, me lamento. Y si Dios lo que está buscando es cambia la mentalidad. Por eso la Biblia advierte de que muchas veces oramos y no recibimos porque oramos para pedir mal. ¿Había usted pensado alguna vez que yo puedo orar y orar mal? ¿Había usted meditado alguna vez que usted puede pedirle a Dios y pedir mal? Muchas ocasiones la adversidad Dios la puede utilizar para quitarte el velo. Hay un mejor desenlace que no habías contemplado, que no habías considerado a través de esta crisis.
Así que cambio de creencia ayuda a cambiar la actitud. No cambio la creencia, yo mismo perpetúo el sufrimiento. Si no me cree, pregúntele a Jonás, que él tenía la expectativa de que Dios destruyera Nínive, y al ver que el juicio no ocurría, se enojó. Imagínese con quién, con Dios. Y Dios trató de razonar con él, Dios le dio consejería, Dios le dio teoterapia, Dios le citó las escrituras, le hizo una metáfora con un gusanito y una calabacera, el cual él no invirtió nada. O sea, Dios tuvo que financiar un proyecto de psicodrama para este discípulo, para que entendiese el propósito. Y cuando Dios termina la administración, ¿ahora qué tú opinas, Jonás? ¿Te ayudó eso a cambiar tu actitud? Y él le contestó, no, y seguiré enojado hasta la muerte. Lo cual significa, Dios puede salir a tu auxilio, pero si tú no cambias la actitud, no hay nada que Dios pueda hacer por ti. Vuelvo y lo oriento. La adversidad Dios la utiliza para tu crecimiento, para potencializarte. Pero si tú no tienes apertura a un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, tú vas a sufrir. Tú te estás haciendo daño. Porque no es la intención. Dios no tiene nada que glorificarse en un sufrimiento sin propósito. Como mencioné, el sufrimiento es un estado emocional resultado de una creencia. ¿Qué creencia? Que yo me he aferrado a algo que yo interpreto es sumamente valioso para mí, y al no tenerlo o obtenerlo, experimento desamparo. Es lo más cercano a crear ídolos en el alma. Y Dios utiliza muchas veces la adversidad para ir purificándonos de ídolos, de apegos del corazón. Una crisis que usted puede enfrentar puede ser, a lo mejor para usted la seguridad económica es muy importante, pero se olvida de que Dios es tu economía, de que Dios es tu proveedor, de que Dios es tu sustento, de que Dios es tu recompensa, de que Dios es tu patrono, de que Dios es tu suplidor, de que Dios es tu proveedor. Hay gente que se lo olvida. Hay gente que cuando todo le va bien lo conocen, lo reconocen, lo confiesan, pero cuando Dios aprieta se le olvida ese criterio, se le olvida ese principio. Entran en ansiedad, entran en crisis, comienzan a tocar puertas, a tumbar puertas, comienzan a extorsionar, a presionar. Si aquel que le debía una deuda y lo habían perdonado aplicando la regla de oro, violan la regla de oro y vamos a cobrar con intereses, entran en crisis. Y se ha preguntado usted por casualidad, ¿está Dios permitiendo este episodio en tu vida para que tú le permitas que Él sea tu verdadero sustento, tu verdadero proveedor, el que te abre la puerta y nadie la cierra? Yo sé que no le va a gustar lo que le estoy diciendo, pero le va a ayudar en el camino. Si estás manejando una crisis en tu relación de familia, relación de pareja, y tú orando, Señor, cambia, Señor, toca, Señor, transforma. Si tienes que utilizar los proyectiles atómicos espirituales, Señor, voy a ayunar, libéralo o libérala. Y Dios no cambia a esa persona. Porque resulta que en el propósito eterno a quien quieren cambiar es a ti. ¿Qué usted va a hacer? What you gonna do when they come after you? Y usted dirá, pero doctor, pero es que esta situación me aflige. Es probable. Pero si la aflicción es la creencia. Si resulta que el proceso, nuevamente, el velo que se quita, revela que me falta caridad, me falta paciencia. Por eso la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que significa el episodio Dios lo utiliza para quitarte el control. Porque el control nos da predicción.
Pero el control que yo llevo y la predicción que yo tengo me puede llevar a no descansar en aquel que tiene control eterno y que es omnipresente y lo ve todo. Ve entonces la situación donde me encuentro y por qué tengo que darme la oportunidad de elegir correctamente. Por eso es que Dios te dice, pídale a Dios sabiduría y te la va a dar en abundancia y sin reproche. Con esto quiero concluir. Si usted en medio de la adversidad que está enfrentando, está teniendo, no logra poder desarrollar la actitud correcta, que es, en otras palabras, yo poder regocijarme porque Dios me está dando el privilegio de sufrir padecimientos, porque con el privilegio también viene bendiciones. Imagínese el mismo Job que tuvo que enfrentar padecimientos, cuando termina y concluye su proceso, lo concluye con esta declaración: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La moraleja es, si yo puedo conocer a Dios en medio de la adversidad, todo lo demás me vendrá por añadidura. Por lo tanto, este es mi consejo para usted en esta tarde. ¿Cómo enfrento la adversidad? ¿Cómo puedo cambiar mi actitud? ¿Cómo respondo a la adversidad de manera adecuada? Primero que nada, y una vez por todas, tenga esto claro: adjudique y descanse en la providencia de Dios. Dios guarda de ti, Dios está en control. No se lo olvide. Estás pasando por adversidad, no entiendes qué está pasando. Lo primero, Dios sabía de esto antes de yo saberlo. Y si Dios lo sabía y lo permitió, es que tiene un propósito, no para arruinarme, sino para bendecirme. Cristo no vino a arruinar, vino a bendecir. El que vino a arruinar es otro, el cual no tiene ni suerte ni parte en tu vida. Como dije, se te está concediendo el privilegio de padecer por Él. Por lo tanto, hay una presencia, hay un auxilio particular, que significa eres protegido, asistido, sustentado y serás galardonado en el reino. Tercero, hay ocasiones donde la verdadera bendición no es el desenlace de la prueba o el resultado de la crisis. La verdadera bendición es el proceso. Y usted dirá, ¿cómo que el proceso? ¿Sabía usted que hay algunos de nosotros que cuando estamos en adversidad nos paralizamos? No hay búsqueda de Dios, no hay esa devocional, no hay esa actitud de saludar el milagro aunque no lo haya visto. Algunos hasta se ponen toscos con Dios. Señor, si tú no me contestas para tal día, para tal hora, yo no voy a ir más a la iglesia. Mire, ya se puede ir si quiere, porque no va a ocurrir. Ya te leyeron la tablilla. No se engañe. Hay gente que hace ese tipo de reto y parece bien espiritual, pero realmente era una licencia que siempre estaba escondida en el alma, de que si Dios no me sirve como yo necesito, rompo relación con Él. Pues adelante el viaje, porque vuelvo y lo oriento. El crecimiento es, responda a Dios o no responda como yo esperaba, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir buscándolo, yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir esperando. Y cuando el enemigo ve esa actitud, yo no sé si usted ha visto al enemigo llorando, pero el enemigo también llora cuando te ve en esa actitud de que sin haber cambio de tu circunstancia, ya tú la cambiaste en tu corazón dentro de ti. Por eso es que le estoy exhortando en esta tarde: aprenda a saludar su milagro sin haberlo visto. Hay gente en medio nuestro que no camina, no persevera, no confía, no alaba, no funciona si el problema no es removido del camino. No, vuelvo y lo oriento.
tienes que aprender a caminar y servir aún con adversidad. Porque si el enemigo llega a enterarse de que tú condicionas tu funcionamiento a que la adversidad sea revocada, no te van a despegar el puño de la cara. Por eso cuando le advertí al principio, doctor, ¿por qué Dios no me saca el puño de la cara? Realmente no es Dios, es usted mismo que se está machacando. Porque usted en su sistema de creencias, en su corazón, usted guarda esta idea, esta creencia. Si yo voy a servir a Dios, todo me tiene que ir bien. Te va a ir bien, pero no es en ausencia de madurez. No es en ausencia de crecimiento. No es en ausencia de transformación. No es en ausencia de santificación. No es en ausencia de cambio de mentalidad, ni cambio de estilo de vida, ni cambio de criterios, ni cambio de sentimientos. O sea, cuando hablo de sentimientos, de amargura a un espíritu perdonador, de celo a un espíritu de confianza, de control a poder soltar y dejar ir. Recuerde que en la iglesia le damos herramientas para equipararlos para el servicio al Señor. Pero ¿sabe quién le está dando a usted el verdadero discipulado? El Espíritu Santo. Y por eso es que vengo a concientizarle que si ese es el proceso que estás viviendo actualmente y enfrentando en estos momentos y descubres que hay oportunidad para mejorar tu actitud, estás en tu mejor momento, porque no es el enemigo ni la adversidad, es Dios visitándote para tu prosperidad, para tu verdadero crecimiento. Ayuda, asiste, no resistas al Espíritu Santo. Finalmente, aprenda a andar por fe y no por vista. Vuelve y lo oriento, por más difícil que vea la situación, y le doy otra clave. Cuando usted decide movilizarse en esa dimensión espiritual, no se sorprenda si el horno de fuego aumenta 7 veces más. Si la crisis económica se ve amenazante y empeora, eso es un buen indicador. Si la persona que está orando se pone más endemoniada, eso es un buen indicador. Si en el proceso que yo estoy experimentando, en cómo yo respondo a la crisis, pierdo el drama, estoy menos en histeria, estoy experimentando un poquito más de serenidad, me siento más en control, más robusto, más descansando en las promesas, meditando más en lo que Dios me ha dicho que en el problema, eso es un buen indicador. Aunque el fuego persista, aunque se haya aumentado, está ocurriendo un cambio. Con esto me voy. Llegando aquí a la iglesia, estaba hablando con una hermana cristiana de España y estaba en muy mal condición. Y ella me decía, doctor, dígame algo. Dígame 3 cosas y no me hable de Dios. Esta es una mujer de Dios. Y no me hable de Dios y no me hable de pamplinas espirituales. ¿Por qué yo debo continuar en este camino y no suicidarme? Estoy llegando aquí estacionándome, venía hablando con ella. Y yo le dije, Sonita, eso es bien sencillo. Le voy a contestar. Primero, usted lleva 6 años caminando conmigo en esta trayectoria llamada servicio al Señor. Usted no es ni sombra de la mujer que comenzó esta travesía. Eso es lo primero. Sonita, segundo, lo que tú estás experimentando es episódico, no es tu destino. ¿Usted sabe cuántas veces a mí me ha venido también pensamientos de matarme, quererme morir, que Dios me lleve, que me pase un carro por encima, se estrelle el avión con el pasaje que Yari me sacó para venir para acá? Me han venido los pensamientos.
Antes me atormentaba, ay Señor, reprenda al diablo. O yo decía, ay Señor, perdona, yo no quería pensar así. Pero el crecimiento me ha enseñado algo. Yo no sabía manejar ni gerenciar mi humanidad. Por eso en este viaje vine a persuadirles que abracen el ministerio del sanador roto. Porque cada uno de ustedes son agentes de sanación, pero seguimos rotos. Jacob es príncipe de Dios, pero está dislocado de la cadera. Tú estás dislocado también, yo estoy dislocado también. Y yo le decía a Sonita, esto es episódico, esto no es tu destino. Y tercero, como tú no quieres que yo te hable de Dios y tampoco quieres que te hable de espiritualmente, lo tercero es, tú estás en un camino que se llama trascendencia. Trascendencia significa, estoy aportando y laborando a ser mejor que yo y que otras personas. Y cuando le confesé o le compartí estas tres posiciones, doctor, voy a pensar seriamente en lo que usted me ha dicho. ¿Cuál es la moraleja? Ella está en una travesía que no comprende. Pero mire qué Dios tan extraordinario que usted le sirve. No le consigue un pastor en España, se lo consiguió de Puerto Rico y por teléfono. ¿Por qué? Y con esto me despido, que es lo que le he dicho a ustedes en cada viaje que vengo y a los pastores en particular. Ustedes no están al servicio de Orlando y las cuatro paredes. Su servicio es para el reino y el reino no tiene límite. Lo que usted está recibiendo aquí es para que usted trascienda más allá de estas cuatro paredes. Así que le invito en esta tarde, si estás enfrentando adversidad y tu actitud sospechas que no es la más adecuada, tienes la oportunidad de cambiarla. Este mensaje no puede ser en nada útil para usted si usted no se va a dar la oportunidad de cambiar la actitud. Como la pastora decía en la intervención, necesito humildad. Humildad significa, yo pensaba que esto se manejaba de esta forma, pero he descubierto, tengo la sospecha de que se puede atender de esta otra manera. Cristo también lo advirtió. El padre de familia es como aquel hombre que se sienta, ¿verdad?, con su baúl y lo abre y saca cosas nuevas y cosas viejas. Así es el reino de los cielos. Tiene que haber un proceso de reinvención continua, de apertura al cambio, de apertura al crecimiento. En el momento que lo resisto, no se sorprenda si el Espíritu Santo viene a auxiliarlo a través de adversidades y pruebas. Así que no toda prueba, no toda adversidad es para tu ruina. Muchas veces es para tu salvación. Le invito a estar de pie en esta tarde.